Sí, está dentro de la programación de inversiones referido al 2022, al 2023, 24 y 25. Dijimos de que la programación multianual hacemos para 3 años, pero cuando hicimos esta programación, ahora cuando hicimos en el 2022, ya se tenía pues programado para el 2020, 21, 22, por decir. En el 2022 se ha programado para que en el 2023, 24 y 25 se pueda seguir trabajando, porque es un proyecto que tiene pues un monto de 22 millones y no se puede ejecutar solamente en 3 años, porque la capacidad de ejecución también en gran parte de los proyectos más o menos llega hasta unos 3 millones a 4 millones por año, ¿no? Entonces, fíjense, cada vez que falta todavía algo que ejecutar, vamos a ir programando para los siguientes años. Lo importante es que está programado para el 2023, 24 y 25. Eso asegura que se puede concluir necesariamente el proyecto. Y no pierdan de vista, jóvenes, si este año se está ejecutando o si estamos al inicio de año, por decirles, el 2022, en enero, por ejemplo, tenemos que fijarnos primero si está en el PIN del 2022. ¿Eso qué significa? Si está programado para este año la ejecución, pero no dentro de la programación, sino dentro del presupuesto institucional modificado. ¿Qué significa? Que a veces por situaciones X no se programa pues para este año, por decirles. Eso ocurrió en un proyecto en Andahuaylas también, el que vimos el semestre, el examen en la clase anterior, se estuvo ejecutando el 2019, por decirles. Empezó a realizar los trabajos preliminares, empezó a trabajar en algunas calles, esas dentro de la ciudad de Andahuaylas, y cuando se llegó fin de año a una parte del trabajo, ¿qué ocurrió? Que se tenía que hacer, es una carretera de asfaltado, es una calle que se ha asfaltado, que no se contaba con los servicios, con las instalaciones finales de los servicios del sistema de agua y desagüe. Al mismo tiempo, ahí se tenían los postes de instalación del alumbrado público, y para hacer las veredas y para hacer la pista se tenía que modificar, se tenía que cambiar, se tenía que reubicar esos postes. Entonces, fíjense, se llegó a coordinar con la municipalidad y con Electrosur y ellos pidieron pues un tiempo prudencial para trabajar, y ha sido todo el 2020, si no me equivoco, y no se ha trabajado sobre que tenía recursos. Se han realizado los trabajos con los fondos de la municipalidad y de Electrosur. Entonces, su PIN ese año era cero de ese proyecto. O sea, no se programó porque no se iba a ejecutar y se postergó debía de iniciar el 2022. Y este año pues está en ejecución nuevamente ese proyecto que vimos en la clase anterior. Entonces, cuando tenemos que empezar un proyecto, la ejecución física, financiera de un proyecto, tenemos que ver si estamos en el PIN de ese año. Eso vamos a hacer, por ejemplo, en el mes de enero del próximo año, ¿no? Para empezar cualquier proyecto, por más que esté dentro de la programación multianual del 2023, 24 y 25, como pueden ver, hay que ver si el 2023 va a estar en el PIN. Si está en el PIN, como pueden ver, en este caso tenemos en el PIN, pues,
3.400.000. Entonces, en base a eso se está ejecutando. Bien, regresamos a nuestra página anterior. Como dijimos, jóvenes, esto es en la primera parte, está pues esa información de la programación multianual. Hablando de la institucionalidad, ¿quién es la OPMI de ese proyecto? El Gobierno Regional de Apurímac. ¿Quién es la unidad formuladora? Es la Dirección Subregional de Transporte y Comunicación Chanca. ¿Quién es la unidad ejecutora? La Dirección Subregional de Transporte y Comunicación Chanca de Andahuaylas. ¿Ya? Ahí también tenemos datos de la fase de formulación y evaluación. Fíjese, en esta página está pues toda la información que nosotros queremos conocer, que debemos saber, que debemos tener para ejecutar los proyectos. Dijimos, entramos a la fase de formulación. ¿Qué cosa es la fase de formulación? Es pues elaborar el proyecto a nivel de preinversión, ¿no? Hacer la evaluación y registrar. No se olviden 3 aspectos en la fase de formulación. 1, elaboramos el estudio de preinversión. 2, se evalúa ese estudio de preinversión. 3, se registra ese estudio de preinversión y aparece pues en esta página. Si queremos saber algo más sobre el estudio de preinversión, ingresamos y vamos a tener el formato 01, registro de proyectos de inversión, que era antes y ahora corresponde al formato 7 en los proyectos, ¿no? Ya. Entonces, como pueden ver, acá tenemos toda la información relacionada a la formulación del estudio de preinversión, ¿no? En la parte A tenemos la articulación con la institución de responsabilidad funcional, y ya no se olviden que la responsabilidad funcional lo vamos a encontrar en el anexo 02 para sacar estos valores, ¿no? Transportes, función 15, división funcional 033, grupo funcional 065, sector responsable, transporte y comunicación, tipología de proyecto, carreteras departamentales, ¿no? Articulación con el programa multianual lo vamos a obtener en lo que corresponde. Recuerden dónde encontramos el indicador de brecha. Entramos a aplicaciones informáticas, luego a la programación multianual. Ahí vamos a encontrar los indicadores de brecha y ahí vamos a encontrar lo que es el tipo de servicio de transitabilidad vial urbana. Ahí vamos a encontrar el indicador, la unidad de medida, y vamos a encontrar también la contribución al cierre de brecha. ¿Qué cosa se refiere a la contribución? ¿No? Significa, si estamos hablando de porcentaje de la red vial departamental no pavimentada con inadecuados niveles de servicio, la unidad de medida es kilómetros. El espacio geográfico es pues provincial, porque dentro de la provincia de Andahuaylas se está construyendo, va a unir 3 distritos. ¿Y cuánto es la longitud? Y ahí tenemos 59.50. Si a nivel departamental tenemos, digamos, 2.000 kilómetros de carreteras departamentales, la contribución en la mejora va a ser pues de 59. Y si nosotros queremos saber en porcentajes cuánto estamos contribuyendo a mejorar, simplemente dividimos estos 59 kilómetros entre los 2.000 kilómetros, multiplicamos por 100 y vamos a tener un porcentaje, suponiendo que sea 5%. Y suponiendo que nuestro indicador de brecha diga pues que el 90% de las carreteras departamentales están en condiciones inadecuadas. Si acá hemos mejorado 5%,
ya no va a ser pues 90. Esa contribución de 5% va a hacer que se disminuya de 90 a 85 y así sucesivamente vamos a ir avanzando, ¿no? La institucionalidad, ¿qué instituciones? En la OPMI, por ejemplo, del gobierno regional, porque se trata de las direcciones del gobierno regional. La unidad formuladora se refiere a la unidad formuladora de Andahuaylas, la unidad ejecutora también Andahuaylas. Y acá en la parte C vamos a tener toda la información de la parte que vamos a intervenir, ¿no? Como pueden ver, ahí tenemos toda la información correspondiente del perfil. Inclusive vamos a tener la parte se llama la parte que va a corresponder a los componentes, ¿no? Y acciones, costos, todo de ese proyecto. ¿Qué cosas? Por ejemplo, movimiento de tierras, pavimento, obras de altas señalizaciones, plan de manejo ambiental, todo ello. Y vamos a tener también los, uh, los costos por tipo de factor que hemos analizado ya. Y vamos a ver que el costo de ese proyecto pues va a ser 21 millones, como pueden ver acá. 21.816.000 va a ser el costo de ese proyecto. Ya, luego vamos a también tener, fíjense, la operación y mantenimiento, ¿no? En la operación y mantenimiento tenemos las 6, operación y mantenimiento, el horizonte de evaluación, los 10 años, costos sin proyecto y con proyecto, ¿no? Sin proyecto tenemos la operación y el mantenimiento, y con proyecto la operación y mantenimiento. Fíjense, por eso cuando se tiene que hacer la formulación de los estudios de preinversión, se tiene que calcular, pues jóvenes, tanto el costo por cada uno de sus componentes. Luego también tenemos que calcular los costos de operación y mantenimiento. Cuando vamos a formular el expediente técnico o el estudio de preinversión en el curso de proyectos, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, pues, pero ¿por qué hacemos todas estas cosas? Fíjense, esto es un formato de lo que se ha elaborado el perfil, ¿no? Es el formato de la formulación del perfil con el que se registra en este formato, ¿no? Entonces nos pide todos esos datos. Si al momento de elaborar no hemos considerado esos costos, ¿qué vamos a registrar? ¿No? Entonces estamos aprendiendo en esta parte del curso donde tenemos que ver cómo se manejan las inversiones. Estamos aprendiendo pues a ver en los estudios de preinversión, tiene que contar toda esa información porque después vamos a registrar y después cuando estemos en la fase ya de controlar cuando se está ejecutando, tenemos que saber y tenemos que ver si se está cumpliendo todo esto que está programado, ¿no? También tenemos ahí el análisis de los indicadores, criterios de decisión de inversión, que no es otra cosa sino determinar los indicadores de la evaluación, si esos proyectos son rentables o no son rentables. Fíjese la información que tenemos es el valor actual neto. En este caso, se ha calculado todo lo que se refiere a, a costo-eficiencia. A ver, ¿qué significa eso? Significa que cuando hacemos los estudios de preinversión, vamos a ver si podemos evaluar por costo-beneficio. Es una forma de evaluar. Comparamos los costos que hemos invertido en la construcción entre los beneficios. Si los beneficios son más que los costos, entonces ese proyecto es rentable.
Pero cuando se trata de proyectos así pequeños, de carreteras que no están asfaltadas, por ejemplo, no es, mm, no es fácil o también no es mm, conveniente hacer la evaluación por este método si no hacemos por el método, como en este caso, costo-eficiencia. Y el método costo-eficiencia no es otra cosa sino dividir cuánto beneficia este proyecto a cada población, a cada beneficiario de esa zona socialmente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el costo por beneficio, como dice, fíjense, en esta parte final vamos a tener, dice que el costo por cada población de esa zona que va a hacer uso de la cartera beneficia en 1.375 soles. Ese es el beneficio que genera socialmente. Pero ¿a qué cosa se refiere ese beneficio? A la facilidad que va a tener la población, pues, de desplazarse de uno al otro lugar. Antes se iba en su caballo cargando sus cosas, ahora se va en carro, ¿no? Y él también va a ahorrar tiempo de viaje. Todos ellos son, pues, beneficios que se van a dar. Y si cuantificamos esos beneficios, más o menos vamos a tener, pues, de que la cuantificación total de los beneficios de ese proyecto va a ser hasta ese monto o va a ser el monto que le corresponde a cada persona que el Estado ha puesto para que puedas vivir mejor, ¿no? O sea, se ha gastado los 21 millones para que la población de esa zona pueda tener mejor comodidad. ¿Comodidad a qué? Cuando tiene que viajar de Talavera hacia San Antonio de Cachi. ¿Beneficio en qué? En que lo va a hacer menos tiempo, va a hacer menos esfuerzo, va a poder llevar su carga, sus cosas que se compra de Talavera, que puede ser llevar a ese distrito. ¿Qué podemos llevar? Podemos llevar azúcar, sal, productos o algo, por decirles. Podemos llevar calaminas para techar nuestra casa, podemos llevar puertas, ventanas, podemos llevar cemento. Fíjense, entonces, ahora construyendo esa carretera, pues van a tener esas facilidades. Esos son los beneficios que con este proyecto se va a lograr y por cada persona el Estado va a invertir 1.378, ¿no? Si dividimos la cantidad, los 20 millones, entre la población beneficiaria, entonces vamos a obtener pues esos 1.300. Ya, bien, jóvenes. Seguimos viendo, estamos en el formato, ¿no? Uno con el que se ha elaborado el perfil. De esa forma se ha sustentado y como dijimos, jóvenes, ¿no? Como dijimos, si nosotros queremos saber cómo es un perfil, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos la ficha estándar, tenemos el resumen del perfil. Entonces, si ingresamos y abrimos esta primera, vamos a ver nosotros qué cosas, cómo se desarrolla el perfil. Hay un formato, hay un formato, chicos, ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en carreteras interurbanas de una población a otra población. El ministerio ha creado este formato, esta ficha técnica estándar, con la finalidad de simplificar ese trabajo, ¿no? Ahí tenemos la ficha, una serie de informaciones que tenemos que llenar, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad, por decirles acá? Estamos viendo la demanda, es cantidad de vehículos por día. ¿Cuántos vehículos por día circulan ahí? El año 1, 209. O sea, ahora cuando hacemos el estudio de tráfico vamos a lograr eso, ¿no?
¿ya? Luego tenemos la oferta, cuánto más o menos es ahora. La demanda es 209, la oferta es 188 y el balance más o menos 21. ¿Qué significa? Pues significa que pueden viajar, pueden llama, viajar más vehículos, pero no se desarrolla porque de repente la carretera está en malas condiciones. Dos, de repente las curvas son muy angostas y estos 21 vehículos que pueden viajar, que quieren viajar por ahí, no lo hacen porque es, digamos, angosta la carretera, por decirlo, son los trailers, por decirlo. Entonces, de esa forma, pues, se determina la brecha del, de la demanda y oferta, la brecha que es la diferencia de la demanda y la oferta. Y así sucesivamente, como pueden ver, todo esto vamos a aprender ya en el siguiente curso. Entonces, para tener idea de cómo es hacer un perfil, tenemos este ejemplo, pero podemos ver también, chicos, algo, digamos, de la parte teórica, creo que es esta. Ahí tenemos el presupuesto, si queremos ver cómo se desarrolla el presupuesto en estudio de preinversión. Bien, acá por lo que es un poco más detallado ya por el monto del proyecto y por lo que es carretera departamental, se hace un presupuesto considerando ya las partidas, como pueden ver, ¿no? Pero generalmente los estudios de preinversión hacemos multiplicando simplemente la longitud por los precios unitarios, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? 59 kilómetros. ¿Cuánto cuesta el kilómetro de carretera? Cuesta pues el kilómetro de carretera en la zona, digamos, la construcción, 400.000, 500.000 soles. Multiplicamos por la longitud y vamos a tener pues más o menos 20 y tantos millones el costo de esa carretera, ¿no? ¿Y cuántos hecho de esta manera un poco más desagregada, más técnica? 21 millones, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que hacer a este nivel, ¿no? Puedes hacer ese costo, como les digo, multiplicando simplemente carreteras en esa zona, más o menos 400.000 el kilómetro por 50 kilómetros, que es 20 millones. A ese nivel podemos hacer. Cuando hacemos a este nivel así desagregado, con presupuesto por partidas, cuando hacemos el expediente técnico. Pero a nivel de perfil podemos hacer de manera aproximada. Inclusive menos es el costo, ¿no? Aproximadamente será unos 300.000 soles el kilómetro, pero ahí ya incluimos, pues, costo de cuántas alcantarillas, tantas alcantarillas. También vamos a tener el precio por alcantarilla, nomás cuánto cuesta una alcantarilla, digamos 60.000 soles. Entonces, ¿cuántas alcantarillas? 10 alcantarillas, 600.000. Pontones, ¿cuánto cuesta el metro lineal de pontón? Por decir 20.000 soles. ¿Cuántos metros lineales de pontones en todo digamos, 50? Los 50 pontones que vamos a 50 metros lineales, que son más o menos, suponiendo 5 puentes de 10 metros. Ya, eso cuesta también 600.000 soles. Entonces, así podemos calcular, ¿no? No necesariamente así desagregado como vemos en este caso. Bien, podemos ir, podemos ver la parte teórica que nos interesa. Fíjense, jóvenes. ¿Qué cosas comprende el perfil?
qué cosas comprende y cómo se desarrolla, ¿no? Datos generales. No solamente vamos a tener, como en el caso anterior que hemos visto, los datos generales en la ficha, ¿no? Hay en el formato 1 también en el con el que se registra, se tiene la articulación con la programación multianual, servicios públicos, en función a los servicios identificados por el sector de transporte y comunicaciones. El servicio asociado es el de transitabilidad vial urbana. Estamos ya describiendo, estamos desarrollando. Se deberá identificar el indicador representativo asociado a la brecha de infraestructura en función al indicador brecha de la calidad cobertura según la barra desplegable del aplicativo. En particular, para las vías interurbanas se tienen los siguientes indicadores. Porcentaje de vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio. Definición del servicio. Este acápite debe ser relacionado al ítem 1.1 servicio público con brecha identificada. Luego, nombre del proyecto. ¿Qué se va a hacer? Mejoramiento. Objeto de intervención. Servicio de transitabilidad de la ruta. ¿Dónde se localizará Aranjuez y los lugares por donde va a pasar más o menos? Pues ahí tenemos que el nombre será pues lo que se tiene inscrito es esa. Y luego nuevamente vamos a describir, recuerden que tenemos en el formato la función, programa, subprograma y nuevamente hay que explicar acá, ¿no? La institucionalidad, luego la ubicación geográfica. Y no se olviden que necesariamente tenemos que aterrizar en alcanzar pues un croquis a este nivel, ¿no? En el que en el Google Gear entramos y hacemos el trazo aproximado de esa vía, ¿no? Fíjese. Y de acuerdo a los contenidos mínimos que está en el anexo 7, se hace pues el desarrollo de esta parte teórica. Primero la identificación, eso lo vamos a manejar el próximo año en el curso. Los que están llevando proyectos ya hemos hecho identificación. Fíjese cómo se va a hacer, se va a demostrar con fotografías, ¿no? De lo que se quiere mejorar, de la situación, cómo actualmente es esa carretera, ¿no? Fíjese, hay tramos en los que cae constantemente el derrumbe. Esa es la parte del diagnóstico. Y fíjense cómo se hace un árbol de problemas, causas y efectos. ¿Cuál es el problema identificado? Inadecuadas condiciones de transitabilidad vial de la carretera, ese nombre. ¿Debido a qué? Deficiente infraestructura vial, claro, porque es dificultoso el tránsito por ahí, porque la vía está mal, ¿no? Porque hay una inseguridad vial, todo ello. Entonces, de esa forma, pues como ustedes, para que haga o cuando hagan un perfil, van a tener ahí una guía, por ejemplo, qué cosas se tiene que explicar en el, teóricamente en ese estudio. Bien, jóvenes, eso tenemos pues ahí en el formato U01 en el que sea, se llama, con el que se ha registrado este estudio de preinversión. Ya, luego volvemos a nuestra página y si queremos saber mucho más, ¿no? Del estudio de preinversión, como les decía, entramos. Acá la situación, ¿qué significa viable? Está aprobado, viable, está para ejecutar, ¿no? Por eso estamos ya en la fase de ejecución. Pero al mismo tiempo también, fíjense, a ver chicos, recuerden lo que hemos hablado de que en las fases del ciclo de inversiones son primero programación,
Y a eso se refiere esta primera parte. La programación. Está dentro de la programación. La segunda fase es la formulación y evaluación. Fíjense, en la fase de formulación y evaluación se ha hecho ese estudio de preinversión. Por consiguiente, ese estudio de preinversión está aprobado, por eso es viable, por eso ya estamos en la fase de ejecución. Luego entramos a la fase de ejecución y vimos allí, ¿tiene expediente técnico o documento equivalente? Sí. Entonces entramos ahí. Ahí tenemos el expediente técnico, pero ya modificado con la última, acá en la parte superior, por ejemplo, dice, monto de la inversión era 21 millones. Monto actualizado al momento de hacer el expediente técnico o en el proceso de ejecución por algo más que se ha aumentado, por algo más que se ha mejorado, vamos a ver que también se va a mejorar, se va a incrementar el costo y tenemos pues 22 millones. Queremos ver el expediente técnico, ¿cómo es? Entramos y en este formato 8A se ha registrado todo lo relacionado al expediente técnico. Recuerden que hemos hablado en la clase anterior también del formato 8A. Cuando vamos a hacer el seguimiento de los proyectos, vamos a manejar ese formato 12B, donde va a estar lo que registramos constantemente cada vez que ejecutamos. Y el formato 8A es también otro de los formatos en los que se va a registrar cada una de las fases de ejecución de un proyecto. Fíjese en la A, dice, primero la parte general nos da el código del proyecto en este formato 8A. Luego nos da el nombre del proyecto, como pueden ver, chicos. Y posteriormente nos da el servicio, el tipo de servicio, ¿no? Luego, en este formato 8A, como vimos en la clase anterior también, en el otro proyecto va a tener tres partes. Una parte A van a ser la información de la fase de formulación. La parte B, que va a ser de la fase de ejecución, ¿no? Y la parte C, la fase de ejecución física, en el que vamos a generar una serie de modificaciones cuando ejecutamos, ¿no? En sí, la fase B va a ser la fase donde se ha hecho el expediente técnico. Bien, entonces en esta primera fase de formulación es todo lo que ya hemos visto. Esa misma se registra acá, como pueden ver, en esta fase dice datos de la fase de formulación y evaluación, modificación en la fase de ejecución, en responsabilidad funcional, todo lo que hemos visto en el otro formato, servicio de transitabilidad, quién es la unidad ejecutora, datos del proyecto, lo que corresponde a los componentes, fíjense, y lo que corresponde a estamos en la fase de formulación, ¿no es cierto? Y en la fase de formulación eran 21 millones. Ahí está por 21 millones. Ahí hemos encontrado también en el perfil los costos de operación y mantenimiento. Acá está. El horizonte de evaluación es 10 años. Ya los indicadores económicos, recuerden que hemos obtenido los indicadores económicos, era 1.300.000, y con lo que se ha hecho la modificación, ya se tiene 1.500.000 los indicadores, ¿no? Luego tenemos la fase B, datos de la fase de ejecución. ¿Qué cosa comprende la fase de ejecución? La fase de ejecución comprende pues la elaboración del expediente técnico y la ejecución propiamente. En este caso vamos a ver en la fase de ejecución resultados de la elaboración, como pueden ver, jóvenes,
resultados de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y el PIT viable, ¿no? Entonces, tenemos ahí toda la información relacionada a el proyecto, que consiste en especificar la construcción del campamento, obras exteriores, calzada, pavimentos, cunetas, todo, y vamos a llegar a la conclusión de que su presupuesto es 21 millones, igual en el expediente técnico que en el perfil, ¿no? Bien, luego, después de hacer todo ese registro, fíjense, todo el registro de cada uno de los componentes, pasamos a la parte C, donde dice datos de la fase de ejecución durante la ejecución física. Ya la parte de ejecución, antes era el expediente, ¿no? Que también es parte de la ejecución, pero ahora nos habla ya durante la ejecución física. Durante la ejecución física, pues se ha mejorado o se ha modificado. Primeramente ponemos la programación de la ejecución de las inversiones de acuerdo al expediente, toda la programación y lo que se va a modificar más, ¿no? En la fase de ejecución se han modificado algunos aspectos, eso más consideramos, y fíjense, el nuevo monto ahora ya no es 21 millones, sino es los 22 millones. Eso se va registrando y al momento de registrar, inclusive se pone, ¿no?, los documentos con los que se está aprobando. Por ejemplo, esta es una resolución, si picamos ahí, que viene a ser la resolución, fíjense lo que dice acá, su resolución directoral, ¿no? Número 56. ¿Qué cosa aprueba esta resolución? Aprobar el expediente técnico reformulado del proyecto mejoramiento. Recuerden, era por 21 millones, pero cuando se hizo el expediente técnico, cuando se analizó algunos aspectos más, se ha reformulado el expediente técnico y el expediente original era 21 millones 907 mil. El expediente modificado va a costar 22 millones 263. En sí se ha incrementado casi 200 o 300 mil soles, ¿no? De 21.900 a 22, 200, más o menos 300 mil se ha incrementado, ¿no? Entonces eso nos indica ese documento que estamos viendo acá, documentos de aprobación. Fíjense, todo está registrado, ¿no? Todos los documentos con los que se hacen las modificaciones. Entonces, el formato 8 a jóvenes, y regresamos a nuestro proyecto nuevamente. Entonces tenemos pues ahí el expediente técnico en la fase de ejecución y al último el registro de seguimiento, que ya vimos en la clase anterior bastante sobre esta parte en el otro proyecto. Y fíjense, este es el formato 12B en el que tenemos pues toda esta información relacionada al expediente técnico, a la ejecución financiera, el resumen mismo que viene a ser esta página, el reporte, tenemos las contrataciones y tenemos lo que corresponde a la información. Entonces, fíjense cómo, en qué situación está, ¿no? Es una plataforma que han ejecutado, ahí termina, ¿no? Vayan a seguir
cortando seguramente acá. Luego tenemos acá, ya concluyendo, los cabezales en cierta forma de una obra de arte, que son las alcantarillas. Entonces, en esta página, como ya vimos en la clase anterior, tenemos pues todo lo que corresponde a la ejecución de la inversión. Fíjense, se ha iniciado el 22/6/2020 y debe culminarse el 11/06/22. Entonces, ahora se ha hecho ya una reprogramación de este proyecto porque ya en junio se ha debido terminar, no se ha concluido. Estas son las variaciones de costos que cada año se ha ido dando, ¿no? La declaratoria de viabilidad, 21 millones, la aprobación del expediente técnico, 21 y un poquito más, y la última modificación a 22,6, ¿no? millones. La situación, cómo está, la problemática, ¿no? Y la ejecución financiera, total, cuánto de los 22 millones, cuánto se ha gastado, 7 millones. El primer devengado, cuánto ha sido en julio del 2020. El último devengado en septiembre del 2022, o sea, este mes, ¿no? Ya, y cuánto han sido los recursos que nos han dado para este año. Recuerden que hemos visto el PIN más arriba de 3.400.000, ahí tenemos los 3.400. ¿Cuánto se ha devengado hasta ahora? 2.691.000. Entonces, se tiene todavía un saldo. Acá tenemos la programación del PIN, ¿no? Que viene a ser estas, ¿no? Tenemos la programación, las barras, que nos indica cuánto vamos a gastar, que viene a ser también esta curva de color negro. Luego esta curva que es de color naranja más o menos, es la actualización de la programación. Dice que vamos a trabajar de esa forma. Y lo que estamos ejecutando está con color casi marrón, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos toda esa información. En la parte inferior tenemos el formato 8A que hemos visto. Ahí está el formato 8, esta hoja de seguimiento y también la transparencia que viene a ser esta misma hoja. Tenemos todas esas informaciones, jóvenes, y pues ahora ya estamos en condiciones de hacer un seguimiento, en condiciones de sacar la información. Y fíjense, en el examen del aplicativo no era otra cosa sino entrar a esta información, tanto al formato 8, tanto al formato 1, tanto a este formato para sacar todas las informaciones que teníamos. Inclusive en este formato está todo, ¿no? Todos los datos que se piden. Así que practiquen, chicos, con lo que concluimos. No se retiren, vamos a hacer la captura de la pantalla para la asistencia. Voy a dejar de presentar. El día domingo, que nos toca a las 2 horas, vamos a hacer un taller de la programación, que va a ser, en base a eso, vamos a ver también los últimos trabajos que vamos a hacer para que puedan presentar en la primera semana antes del examen del mes de octubre, chicos. En el mes de octubre termina más o menos el dictado de las clases en la primera semana, y la segunda semana viene a ser, creo que inclusive la primera semana creo que termina con los exámenes, porque la segunda semana va a ser ya de evaluaciones y registros, ¿no? En ese sentido, vamos a capturar la pantalla para vuestras. Bien, jóvenes, pueden retirarse. Goodbye, chicos, porque tengo clases en este momento de otro curso.